saludamos en ese nombre que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria y la honra de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Es el que se sienta en las alturas de los cielos, el que extendió los cielos como una cortina y los desplegó como una tienda para morar. Gloria a Dios. El que midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo, que con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Aquel delante del cual las naciones son solo como una gota de agua que cae de un balde, o como granos de polvo en una balanza. ¿A quién asemejaremos? ¿A nuestro eterno Dios? ¿Con quién lo igualaremos o a quién lo asemejaremos? No hay nadie. No hay nadie, porque no hay nadie que se pueda comparar con Él, porque Él es el Dios incomparable. No lo podemos comparar con nada ni con nadie, no hay nadie semejante a Él. Y Él es el que hizo todas las cosas para la gloria, la honra de su nombre y de nadie más. Y en Jesucristo Él nos llama a su reino eterno para ser pertenencia de Él, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy, queridos amigos, quiero compartirles una palabra que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y si luego puedes abrir tu Biblia en casa, en la palabra del Dios vivo y verdadero, en la palabra del Dios viviente que nos da vida y que nos endereza el camino, hallarás estas palabras. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo comenzaba apenas su ministerio terrenal. Había ayunado 40 días y 40 noches en el desierto, y dice la Escritura que cuando salió del desierto, lo primero que comenzó a decir fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, este era aquel que había anunciado Juan el Bautista y que había venido preparando el camino delante de él, también llamando al arrepentimiento. Y vemos que también el Señor empieza su mensaje a la humanidad con esa palabra: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, querido amigo y querida amiga que me escucha, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de acción a la vez, una decisión de abandonar el pecado. Cuando se trata de arrepentirnos para volvernos a Dios, es una decisión de cambiar el rumbo de nuestra vida. Es una decisión de cambiar de camino. Es una decisión de abandonar nuestras transgresiones, de abandonar nuestras rebeliones con Dios, de abandonar el pecado que es la transgresión de la ley santa de Dios. Es una decisión de abandonar aquellas cosas que son desagradables al Dios eterno, que van en contra de su carácter y que van en contra de sus leyes santas, van en contra del Dios omnipotente. Dios, nos dice la Biblia, que Él es santo y exige al hombre y exige a su pueblo a que también sea santo. Dice: yo soy santo, dijo en Levíticos, por tanto me seréis santos, porque yo soy santo. El que quiera perder
pertenecer a Él, tiene que empezar a caminar en caminos de santidad. Y para caminar en los caminos santos de Dios, hay que arrepentirse. Hay que cambiar de mentalidad, hay que cambiar de camino. Hay que abandonar las tinieblas, hay que abandonar todo aquello que desagrada a Dios. Hay que empezar a caminar con Cristo. Ahora, querido amigo y amiga que me escucha, el arrepentimiento es esencial, esencial. No lo puedes pasar por alto. No, en la fe de Jesucristo no lo puedes pasar por alto. El que viene a Cristo es llamado al arrepentimiento. ¿Por qué, querido amigo? La Biblia nos dice que el hombre es pecador. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Eclesiastes 7:20 dice: no hay hombre que haga el bien en la tierra y nunca peque. Sí, la Biblia lo encerró todo bajo pecado. Romanos 11:32 dice que Dios constituyó a todos bajo desobediencia. Todos pecaron. Todo hombre nacido de mujer ha pecado. Incluye a Pedro, a Pablo, a Moisés, a Elías, a María. Eso es un cuento que María no pecó, es que lo han engañado, querido amigo. La Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. El único que la Biblia dice que jamás pecó fue Jesucristo. Amén. Que nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él era el santo Hijo de Dios, que aún los demonios daban testimonio que Él era el santo Hijo de Dios. Pero aparte de Cristo, todos necesitamos arrepentirnos. Todos. Amén. No hay un ser en la tierra que no necesite arrepentirse. El que diga: yo nunca he pecado, es un gran mentiroso. Y está oponiéndose a lo que Dios dice, que Él mismo dijo: todos han pecado, todos nos caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahora el arrepentimiento es esencial en la fe de Jesucristo. ¿Por qué? El perdón se encuentra en Jesús. El perdón para ser limpiados se encuentra en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ofrece el perdón en su Hijo. En Él se nos anuncia el perdón y la vida eterna, como testificaron los profetas y los apóstoles. En todo aquello que no podíamos ser justificados por nuestras obras, en Jesucristo es justificado todo aquel que cree. Pero Dios nos ofrece el perdón porque Dios es amor. Amén. Y Dios quiere salvar al hombre. Dios no quiere que el hombre perezca, nos dice la Biblia. Pero el arrepentimiento es esencial. ¿Por qué? Oye bien, querido amigo y amiga. Porque si Dios nos diera el perdón sin exigir el arrepentimiento, sería una licencia para pecar. Una licencia para pecar, y la inmoralidad correría desenfrenada. El pecado se multiplicaría. Si Dios diera el perdón sin que requiriera el arrepentimiento, sería una licencia para el hombre menospreciar las leyes de Dios y seguir pecando. Pero Dios no es así. El arrepentimiento es un requisito para el perdón. Amén. Así es. Por eso en Isaías 55:7 dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios se deleita en la misericordia. Dios se deleita en el perdón, pero el perdón está para el pecador arrepentido.
arrepentimiento es darse la media vuelta. Tiene que haber una conversión para que haya el perdón. Tiene que haber un arrepentimiento para que haya perdón. Jesucristo lo puedes leer en Lucas 24:47. El mandato que dio a sus discípulos, que fueran a todas las naciones anunciando el evangelio y que predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Sin arrepentimiento, querido amigo y amiga que me escuchas, no hay perdón. No creas que tú vas a entrar al reino de Dios si no te arrepientes. No creas que tú vas a ser perdonado si no te arrepientes. No creas que tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida si no te arrepientes. El arrepentimiento es un fundamento de la fe y va mano a mano con el perdón. Ambas cosas vienen de la mano de Dios para el hombre pecador. Arrepentimiento y perdón para ser perdonados. Ahora, para entrar al reino de Dios no basta solo el arrepentimiento. Porque yo me puedo arrepentir y decidir que desde ahora no voy a pisotear los mandamientos de Dios. Y me puedo ir a un monte por allá y vivir como los budistas o los monjes budistas, que me subo por allá a un monte para vivir. Sí, pero ¿qué hay de los pecados pasados? Dios juzgará al hombre conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Y la Biblia dice que todos han pecado y yo puedo decidir empezar y arrepentirme y empezar a vivir una vida sin tacha delante de Dios, pero necesito de todas maneras ser perdonado por mis pecados pasados, y la única manera de ser perdonado es venir a Jesucristo. Amén. Quien otorga el perdón, quien cancela la cuenta, que nos lava de nuestros pecados con esa sangre que virtió en la cruz del Calvario. La vida de Jesucristo estaba destinada a la cruz, su vida terrenal, muriendo por el pecado del hombre, porque en Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Jesucristo tenía que poner su vida justa por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Amén. Ahora, arrepentimiento, como les dije, solo arrepentirse pero sin fe en Jesús también me lleva a ser echado, apartado eternamente de Dios por causa de mis pecados pasados. Pero arrepentimiento y fe en Jesús, obtengo el perdón y la vida eterna. Gloria a Dios, así es. Arrepentimiento, ¿por qué? Porque Dios lo exige para el perdón. Porque Dios lo exige para entrar en su reino. Ahora, el hombre pecador ha vivido sin Dios en este mundo, pero cuando recibe a Cristo como Salvador pasa una línea de las tinieblas a la luz, Amén. del reino de Satanás a Dios, y en el reino de Dios Él exige que el hombre cambie de mentalidad, que el hombre cambie su rumbo, que el hombre se convierta de las tinieblas a su luz, que el hombre empiece a caminar con Él. Dios no acepta en su reino pecadores no arrepentidos. Jesucristo dijo: yo soy la puerta, hablando de la puerta de las ovejas, hablando de la puerta de salvación. Juan 10:9 dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Pero para entrar por esa puerta hay que esforzarse. Si lees el Evangelio de Lucas, vino uno y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor le contestó: esforzados a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Sí, hay muchos que se esfuerzan por entrar en el reino de Dios, y la entrada es Jesucristo, pero
Pero se tienen que esforzar el hombre para entrar al reino eterno de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque tiene que esforzarse a abandonar aquello que estaba acostumbrado toda su vida a hacer lo malo, a mentir, a pecar, a emborracharse, a ir tras mujeres, a cometer adulterio, fornicación, a engañar, a decir palabras soeces de su boca, a cargar ídolos vanos, estatuitas que Dios ha prohibido, que van en contra de las leyes de Dios, adorar lo que no es Dios, adorar a María, Mateo, Pedro, Juan, el Buda, Raimundo y todo el mundo. Allá en México hasta ahora en la Santa Muerte, el hombre parece que se levanta ídolos por montón, pero Dios no da su gloria a otro ni su alabanza a esculturas. Y Dios ha prohibido que el hombre haga esculturas, que el hombre se incline ante esculturas, que el hombre sirva a las esculturas, o sea, préndale velitas, lléveselas en los hombros, hágales un altar en casa. Dios ha prohibido servir al yeso, a la madera, a la piedra, a lo que no es Dios. Pero el hombre viola sus mandamientos, descaradamente pisotea su palabra. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de Jesucristo, a quien Dios ha constituido por juez de vivos y muertos. Amén. ¿Cómo lo quieres tú, querido amigo, al Señor Jesucristo cuando partas de este mundo? ¿Lo quieres como tu juez o lo quieres como tu Salvador? ¿Cómo lo quieres tú? ¿Como tu juez o como tu Salvador? ¿Quiere que esté junto a ti y que su veredicto a favor tuyo sea un veredicto de vida eterna? Que el Señor como juez de la tierra baje su mazo y decir, tienes vida porque creíste en mí. ¿O quieres que el Señor hable las palabras terribles que le dirá a muchos, malditos apartados de mí, al fuego eterno? ¿Cómo lo quieres tú, querido amigo? El Señor te ama. El Señor dio su vida por ti en la cruz del Calvario. El Señor derramó su sangre por ti, por cada uno de nosotros, para darnos perdón y vida eterna. Pero Dios no va a pasar por alto su justicia. Fue tanto que no la pasó por alto que Jesucristo tuvo que morir a favor nuestro, por nuestros pecados, porque el Padre no iba a pasar por alto su justicia eterna. Su trono está establecido en justicia. Ahora, para los que han creído en Él y se han arrepentido, Dios no pasó por alto su justicia, porque el pago de nuestros pecados cayó en Jesucristo. Él pagó. Pero el que se halla sin arrepentimiento y sin Cristo, la justicia de Dios caerá sobre él, echándolo en el lago de fuego y de azufre. ¿Cómo lo quieres tú, querido amigo? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Sin arrepentimiento y fe, que son dos pilares de la fe cristiana. Amén. Sin arrepentimiento y fe, no entrarás en su reino. Sin arrepentimiento y fe, tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. Sin arrepentimiento y fe, serás echado en el lago de fuego y de azufre, y sufrirás la eterna condena. Oh, querido amigo, ¿por qué morir? ¿Por qué morir cuando Dios pone delante de nosotros el camino de vida y el camino de muerte? Camino de vida si nos arrepentimos y venimos a Cristo. Camino de muerte si somos obstinados, si somos rebeldes y cogemos nuestro propio camino y no venimos a Cristo
y no nos arrepentimos y nos endurecemos de corazón y le volvemos a Él el rostro y la espalda, y cuando Él nos llama le damos la espalda y nos vamos por nuestro camino. Delante de ti se te pone hoy, querido amigo, el camino de vida y el camino de muerte. No es una religión, se trata de un ser en el que tú vas a alcanzar el perdón y la vida eterna. Amén. Así Y ese ser es el eterno Hijo del Dios viviente, Gloria a Dios. el eterno Hijo del Dios verdadero, el que dijo y fue hecho, mandó y este mundo existió, el que se cubre de gloria y de magnificencia, el que se viste de luz como de vestidura, el que extendió los cielos como una cortina y los desplegó como una tienda para morar, el que juzgará a todo mundo y a todo hombre y a toda mujer conforme a su camino y conforme a sus obras. Querido amigo, sin arrepentimiento no hay salvación. El Señor dijo, lo pueden leer en Lucas 13:3, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Fueron palabras dichas por el Señor, una advertencia, y el Señor da tiempo para que el hombre se arrepienta. Él es paciente. A una mujer en el libro de Apocalipsis llamada Jezabel, una tal falsa profetisa, le dijo el Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no ha querido arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Sí, Dios da tiempo para arrepentirse. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así es. La única manera, querido amigo y amiga, de entrar en su reino, ese reino que se empezó a predicar desde que Jesucristo vino al mundo, anunciado por Juan el Bautista, en ese reino solo se entra, en ese reino eterno donde Dios quitará toda lágrima de nuestros ojos, donde quitará la muerte, donde Él será nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra alegría para siempre. Gloria a Dios. En ese reino eterno solo se entra mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy es el día de salvación, amado amigo y amiga. No resistas al Espíritu de Dios, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. No resistas el llamado al arrepentimiento. La Biblia llama el arrepentimiento para vida en Hechos 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. Los apóstoles dijeron, de manera que también Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Y también lo llama en 2 Corintios 7:10, arrepentimiento para salvación. Amén. Arrepentimiento y fe en Jesús, dos fundamentos de la fe de Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy es el día, querido amigo, de salvación. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera entrar por la puerta de salvación, que es Jesucristo. Tienes que invocarle con tu boca, tienes que pedirle que te limpie con su preciosa sangre. Y tienes que empezar a volverte de tu camino. Tienes que empezar a luchar, a abandonar todo aquello que desagrada a Dios. Esa fe va a producir arrepentimiento para vida. Deja que Cristo entre y Él romperá el yugo. Amén. Y ya no serás dominado por Satanás ni las tinieblas. Deja que Él entre y te perdone y rompa el yugo de esclavitud en tu vida. Gloria Él a es Dios. el libertador. Amén. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor. Repite conmigo esta oración al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito.
reconozco que soy un pecador en necesidad de arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, y me vuelvo a ti. Creo que tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, que derramaste tu preciosa sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, te invito a mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Me arrepiento, Señor. Quiero una nueva vida. Lávame en tu sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Rompe el yugo del pecado sobre mi vida y líbrame de la condenación eterna. Hoy yo renuncio a Satanás. Renuncio al pecado. Renuncio al poder de las tinieblas. Y someto mi vida. Y la rindo a ti. Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Por tus promesas. Por haber enviado a tu Hijo al mundo. Para salvarme. Para darme tu perdón. Y la vida eterna. Gracias, Señor. Por tu salvación. Lo recibo hoy. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Y te doy gracias a ti. Padre Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación.